Hoy estamos hablando con Everardo González, documentalista mexicano, que si yo empezara a nombrar todos sus premios internacionales y nacionales, nos acabamos la media hora. Pero esto parece que es como de velocidad o de resistencia en el documental. No, mira, yo creo que ni siquiera la ópera prima es de velocidad. Eh, la ópera prima siempre llega cuando hay detrás una persona con mucho tesón, porque a nadie le interesa una ópera prima en el momento de producirlo. Después se vuelve muy sexy mover a un ópera primista, pero al inicio nadie apuesta a la ópera prima. Pero se va complicando, parece que uno pensaría que la segunda película va a ser mucho más sencillo y al menos en México siempre hay que empezar de ceros, entonces yo creo que es más importante la resistencia. Pero tal parece que hay en el camino nuevos y nuevos directores con óperas primas. Y luego, ¿qué pasa? Se pierden como en el abismo. Y las óperas póstumas que le llamamos, Exacto. ¿no? Tu ópera Las prima es óperas, tu... a veces es la ópera póstuma, Ajá. ¿no? Ahora el mundo está muy en ese sentido, ¿no? Y en general la industria cinematográfica y todos los eventos que cobijan la industria quieren descubrir talento. No buscan mucho apuntalar cineastas ni mantenerlos. Cada año llega un relevo y llega la nueva promesa y luego la nueva promesa pasan 10 años y vuelve a aparecer por ahí. Es complicado este medio, muy complicado. Everardo, eres un hombre que pasa muchas horas bajo el sol, y es Sí, de verdad, ¿eh? sí, sí. Esto de la investigación de campo es como una de tus pasiones, Sí, ¿no? así es. ¿Qué tanto esto ayuda a un documental? Mira, yo creo que esa es un poco incluso la razón por la que en mi caso al menos decido hacer documentales y no cine de ficción. El tiempo que uno pasa sin la cámara, previo, disfrutando de la gente, conociendo a la gente, permitiendo que la gente a uno lo acepte o lo rechace también, enriquece mucho el quehacer cinematográfico. Finalmente el cine es una consecuencia de un estilo de vida también. Y yo aprecio mucho el momento previo a la filmación, cuando no hay todo esto que rodea a las películas, cuando solo es un hombre y su cámara, que eso me sigue gustando mucho, de la cercanía que uno establece con el mundo, es algo a lo que yo le otorgo mucho tiempo. ¿Cómo no perder la sencillez después de tantos premios? Mira, a lo mejor habrá quien diga que yo la he perdido, no lo sé, eso lo dirá la gente que me No, mira, no, yo sé que no las lo dirá perdió. la gente que me ve, pero no sé, como cada película es muy distinta, pero hay algo fundamental en el quehacer documental que, pues el documental no es de figuras geniales. O sea, como somos muy dependientes de las realidades de los otros, los que sí viven en las condiciones complejas, los que viven en las situaciones de crisis, de conflicto, pues uno no puede de repente ponerse una investidura de lo genial y de lo arrogante porque finalmente todos los que nos hacen hacer películas, porque sin ellos no hay historia, siguen en realidades muy complejas, entonces yo creo que eso es algo que no hay que olvidar. Pero ¿cómo superar cuando te enfrentas a realidades donde hay sangre, donde hay muerte, donde hay dolor, donde lo tienes que registrar, lo tienes que procesar? Pues yo creo que siendo claro con aquellos que te otorgan el derecho para hacer sus historias, ¿no? Es complicado, los desvelos son complejos cuando uno está de alguna manera capitalizando con el dolor o con la tragedia ajena muchas veces, pues son desvelos largos, ¿no? Yo creo que siendo muy claro y no rebasando los límites que se impuso uno con el otro y con la historia misma, entonces creo que esa es una virtud del documentalista, que el compromiso es con la historia, con la película y con los que hicieron posible la película. Hablando de la sequía, que ahora está tan de moda en México, ¿cómo le hace una población para sobrellevar este mal, por así decirlo, Sí. ¿no? Paradójicamente está de moda en México, ¿no? Exacto. Es un problema que hemos padecido desde que las gentes se asentaron en los desiertos, en las sierras, y si a eso le sumamos el sobrecalentamiento global, eso se hace crítico, ¿no? Ahora ha sonado mucho porque padecimos la peor sequía en los últimos 75 años en el país. ¿Y cómo hace la gente? La gente nació así, al menos la comunidad que yo retrato. Cada año su preocupación fundamental está en esperar la llegada de las lluvias, que es trágico
pero al mismo tiempo tiene un sentido poético muy bello, porque siempre está esperando la renovación y acepta de alguna manera la muerte para tener nuevas posibilidades de vida. De eso trata bastante la película, cómo se adaptan a eso. Una vez leí un poema que hablaba sobre el desierto y decía, no hay mayor poesía que esperar el agua, Así es. ¿no? Así Quizás eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y te voy a decir que la experiencia de hacerlo fue similar a eso, porque el equipo completo estuvo durante 3 años esperando el agua ¿Y llegó? y llegó. ¿Sí? ¿Qué pasa porque no estás hablando ahora de un solo personaje como fue el anterior documental? Ahora hay varios personajes o la comunidad es el personaje, ¿no? Sí, o sea, la columna vertebral es el ciclo en la vida de la gente y del entorno también. Entonces, digamos que eso es el protagonista, una comunidad que trata de adaptarse a un entorno hostil y cómo de alguna manera siempre van delegando el poder. Por un lado, llega un punto en que es el entorno, la fauna, la flora de un espacio la que toma poder de la película y de repente la delega a la gente. La gente que está en el desierto es muy silenciosa porque su silencio lo envuelve. ¿Cómo preguntarle qué siente? Mira, justo por eso la película se narra mucho sin el uso de testimonios, que es algo que yo no estaba haciendo. No tiene que ver con una cuestión formal ni estilística, sino por una resolución justo de lo que habla. La gente se habituó mucho a la presencia de la cámara, pero cuando le montas una cámara al frente entra en pánico. Entonces yo preferí respetar su silencio y preferí respetar además lo que ellos me estaban entregando, que era mi presencia no intrusiva para que se contara la película. Entonces no es fácil. La gente es muy parca, son gente muy bragada las que están arriba. Puro oso grizzly, pues agresivo en su trato, pero muy afable en la relación, ¿no? Ahora, esto de llegar a una comunidad y volverse parte de ella no es fácil, ¿no? No, no es fácil. ¿Qué problemas enfrentaste? Bueno, había gente que llegó a especular que yo iba a robarme a los niños, gente que pensaba que yo iba a extraer una mina, pero en 3 años la gente tuvo tiempo suficiente para llenarme de rumores, para rechazarme y para irme aceptando de poco a poco y a mi equipo también. Hasta el final se hizo una comunión. ¿Quiénes muy fueron los buena. más rápidos en identificarte o en tratarte bien? Mira, hay una familia que había vivido en Monterrey, que tenían mucho más trato con fuereños, porque la demás gente ahí ha vivido y crecido toda la vida. Entonces, ellos fueron la familia que vivió en Monterrey un tiempo, los que primero me ayudaron y que fueron mis compadres hasta el final de la historia. Everardo, ¿qué comías? Porque no es lo mismo comer en el No, Distrito Federal que no. allá en la lejanía. Ese era un tema, ¿no? El primer año que yo viajé solo, chilorio, carne seca, enlatados, café de grano con talega, era el aislamiento total. Después, poco a poco, conseguimos un refrigerador de gas y entonces podíamos llevar algo de carne, algo de verdura, algo de fruta. Pero el primer año hasta mi sonidista tuvo tifoidea porque el agua no es agua purificada, el problema es el agua. Entonces había que irse aclimatando poco a poco. La voz que tengo ahora fue un estreptococo que yo me pesqué allá, que nunca me mejoró las cuerdas vocales, ¿no? El ambiente seco, ¿no? Sí, sí, eso me hizo mucho daño. Pero la gente vive así. Y si uno quiere estar dentro, tiene que irse acostumbrando, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de la película, de qué son los motivos de la película, pero también qué ganó Everardo González en su carrera al hacer este documental. En un momento más regresamos aquí en Esferas.